Bueno, como os digo, vamos a empezar con el tema de los documentos para el paciente. Si nos vamos a la configuración de la clínica, tenemos un apartado abajo del todo que se llama Documentos para el paciente y en él vamos a tener los diferentes documentos que podemos configurar. Básicamente, cuestionarios de salud y consentimientos informados. Entonces, si nos vamos a los cuestionarios que tengamos para el paciente, bueno, yo tengo creados aquí este par de ellos, vamos a crear uno ahora, todos juntos, y vamos a ver los diferentes tipos de preguntas y cómo reflejar luego todo eso en la ficha del paciente, que es algo muy importante, muy útil y que pocos conocéis. Entonces, bueno, le vamos a dar arriba a la derecha, nuevo cuestionario de salud. Le vamos a poner un nombre, yo le voy a llamar ejemplo formación, por ejemplo. Podéis ponerle el nombre que queráis. También podéis anotar unas observaciones al cuestionario. Es un texto explicativo para que os sirva de ayuda. Y también podéis crear diferentes tipos de cuestionario. ¿Vale? Yo solo tengo creado el tipo cuestionario de salud, pero aquí, como en todos los o casi todos los seleccionables del programa, podéis escribir lo que queráis y Gestiona lo añade al listado de opciones para las siguientes veces. Y luego podemos elegir si el cuestionario será médico o administrativo. Esto es porque os va a permitir tener esos dos tipos de cuestionario. Por si queréis hacer una encuesta de satisfacción o alguna cosa así, pues sería lógicamente administrativo, y si es un cuestionario de salud o un cuestionario de anamnesis, pues sería un cuestionario médico. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que podemos decirle a la configuración del cuestionario es si ese cuestionario va a requerir firma o no. Si va a requerir firma por parte del paciente, nos permite anotar un texto para la firma. Por favor, firme a continuación el cuestionario para su registro, por ejemplo. Y si no queremos que firme el paciente porque queremos que sea anónimo, pues entonces al marcar que no, en la casilla del texto lógicamente desaparece. Bien, a la hora de añadir preguntas, podemos añadir, lógicamente, tantas preguntas como queramos. El sistema, si lo mostramos en pantalla o lo imprimimos para que el paciente lo cumplimente, pues como se ha hecho toda la vida, con un bolígrafo y un papel, lo que va a imprimir es la lista de preguntas, una detrás de otra, lógicamente, y el paciente irá escribiendo o marcando, dependiendo del tipo de respuesta que seleccionemos, las diferentes preguntas. Y si lo mandamos a la tableta, pues el sistema lo que hará será ir haciéndole una pregunta detrás de otra. El paciente contestará, le dará al botón de siguiente y pasará a la siguiente pregunta hasta que termine. Y si requiere firma, le lleve al texto de la firma, y si no, pues se guarde en formato PDF las respuestas en la ficha del paciente, dentro de la pestaña de documentos. Para añadir una pregunta, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de añadir pregunta. Y Gestiona nos pedirá el texto de la primera pregunta. Entonces, en este caso, pues vamos a crear una pregunta. Le vamos a preguntar, por ejemplo, si es hombre o mujer. Esto me permite mostraros el primer tipo de respuesta, que es la respuesta simple. Como veis, hay 4 tipos. Contestación simple sería la primera. Y en el momento en que seleccionamos ese tipo de respuesta, Gestiona nos permite en la parte de abajo añadir las diferentes respuestas que le queremos proponer al paciente. En la respuesta simple, las respuestas están predefinidas y tenemos que marcar aquí qué respuestas son esas. Entonces, bueno, pues podrá ser hombre, y si añado otra, añadiremos mujer. Bien, si os fijáis, cada respuesta que estoy añadiendo
me ofrece la posibilidad de reflejarlo en la ficha del paciente en cualquiera de las casillas de su filiación. Entonces, dentro de la filiación del paciente hay una casilla que es en datos principales el sexo, en la cual yo voy a reflejar esta respuesta. ¿Vale? De manera que lo que voy a conseguir con esto es que esa casilla de la afiliación del paciente, vamos a abrir una afiliación cualquiera, aquí se cumplimente automáticamente. ¿De acuerdo? Lo podemos ejecutar para cualquiera de las casillas que aparecen en la configuración. Es decir, en cualquiera de estas casillas que aparecen aquí podemos anotar la respuesta. Y si no es una de las, en este caso, como la casilla es un desplegable con dos opciones fijas, directamente es lo que me ofrece él. Pero si fuese un campo de texto, por ejemplo, las alertas médicas, ahora lo vamos a ver con el ejemplo, una de las siguientes preguntas que os propongo, que es si es alérgico a algún medicamento y le ofrezco algunos medicamentos, eso lo vamos a anotar en las alertas médicas y aquí vamos a definir nosotros a mano el texto que queremos que se anote. ¿Vale? Bueno, cuando tenemos todas las preguntas, perdón, todas las respuestas añadidas que queremos ofrecer, pues arriba a la derecha tenemos la opción de añadir la pregunta al árbol de preguntas y respuestas. Y veis, se me ha añadido aquí a la parte de la izquierda la pregunta con sus posibles respuestas. Bien, vamos a dar un par de minutitos para que la creéis y me propongáis las dudas que os plantea y pasamos a la siguiente pregunta. A ver, me está diciendo Elisa que no puede acceder a pruebas. Un segundito, Elisa, que voy a probar, ¿vale? Elisa, a mí se me está funcionando. Prueba a hacer control F5 en tu ordenador para recargar esa página, porque probablemente se te quedó la sesión abierta de algún otro día que hayas practicado y ahora está dándote problema. Bien, os recuerdo que para que yo sepa que habéis podido hacerlo correctamente, si por favor me levantáis la mano, voy viendo cuántos de vosotros estáis añadiendo esta pregunta al árbol correctamente, vaya, y de esa manera puedo ver si lo repasamos o si resolvemos alguna duda o si pasamos al siguiente tema. Bien, veo que ya vais levantando todos la mano. Vamos a continuar. Vale, otra de las cosas que podemos hacer en la configuración del cuestionario es enlazar preguntas. Es decir, podemos hacer una determinada pregunta dependiendo de la respuesta de la anterior. Por ejemplo, en la que acabamos de hacer, preguntándole si es hombre o mujer, podemos hacerle la pregunta de si cree que puede estar embarazada solo si contesta que es mujer. Esa pregunta no tiene sentido si ha contestado que es hombre. Entonces, pinchando sobre mujer, veis que puedo añadir subpregunta. ¿Vale? Y entonces en la pregunta, pues... y volvería a ser de contestación simple y añadiríamos en este caso el sí y el no. Y además, en caso de que conteste que sí, lo vamos a añadir a las alertas y veis aquí, vamos a quitar lo que nos propone, que es el texto de la pregunta y vamos a poner a mano, cree que puede estar embarazada. ¿De acuerdo?
Dos cosas con respecto, una a las preguntas que podemos, como veis, marcar si queremos que sea de respuesta obligatoria o no. Y por otro lado, no os he dicho que la contestación simple exige que solo se pueda marcar una de las respuestas que estamos ofreciendo. Esta, vamos a añadir la pregunta al árbol. Obviamente, tanto la pregunta de si es hombre o mujer como la de si cree que puede estar embarazada o no, solo admiten una respuesta posible. O está embarazada o no está embarazada, o es hombre o es mujer, no puede ser las dos cosas a la vez. ¿Eh? Por eso es respuesta simple. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es otra pregunta con respuesta múltiple en la que veremos que el paciente puede responder o dejarla en blanco porque no haya ninguna respuesta correcta o responder más de una cosa de las que le proponemos, como por ejemplo en las alergias a medicamentos. Puede ser alérgico a más de un medicamento o a ninguno. Entonces, esa no nos vale la respuesta, no nos valdría la respuesta simple porque puede que no sea ninguno, pero puede que sean varios. Bien, si os parece, vais creando la siguiente pregunta. Ahora vamos a dejar un poquito menos de tiempo porque ya lo hemos hecho otra vez y continuamos. Bien, veo que ya vamos teniendo claro cómo se generan las preguntas de respuesta simple. Vais resolviéndolo con mucha más velocidad que antes. Vale, vamos a continuar. Bajamos las manos. Vamos a añadir otra pregunta y en este caso, como os decía, la vamos a hacer de respuesta múltiple. Por ejemplo, le vamos a preguntar, ¿es alérgico al medicamentos? Y aquí le vamos a decir contestación múltiple y vamos a añadir, pues, por ejemplo, penicilina. Lo vamos a reflejar también en las alertas médicas. Alergia, penicilina. Pues no sé, aspirina. Pues igual, lo reflejamos en las alertas médicas. Por ejemplo. ¿Vale? Y de esa manera podemos reflejar cuál de los medicamentos es alérgico al paciente. Como os decía, puede ser alérgico a los tres o puede no ser alérgico a ninguno. Entonces, por eso es contestación múltiple, porque le tenemos que permitir la posibilidad y, de hecho, en esta no deberíamos ponerla como obligatoria, porque le estaríamos obligando a marcar alguna de las respuestas. Entonces, salvo que le marquemos así y entonces añadamos la opción de ninguno. Y entonces, bueno, pues ya sí, le podemos obligar a que conteste y si no es alérgico a ninguno, pues que conteste que ninguno. ¿Vale? Y también, volviendo a las preguntas anidadas, podríamos añadir, de hecho, vamos a quitar esta. ¿Vale? Fijaros lo que he hecho. He puesto otras y ninguna, sin reflejarlo en la ficha del paciente, y añadiría la pregunta al árbol y ahora en otras le vamos a pedir que nos indique cuál, añadiendo una subpregunta de otro tipo de respuesta que ahora os voy a explicar. Vamos a crear esta pregunta para que todos podáis practicar con la pregunta de respuesta múltiple y ahora avanzamos en ese otro sentido. Como os decía, nos quedaría ver el tipo de respuesta de texto para que el paciente pueda escribir. Entonces, lo que vamos a utilizar es la respuesta a otras para añadir otra subpregunta y practicar ese apartado también. Y esta subpregunta la vamos a poner de texto. Veis que hay dos tipos de texto, son los dos iguales, la única diferencia es la longitud del texto. ¿Vale? Entonces vamos a usar solamente uno de ellos y ya está. En este caso, texto corto, porque para preguntarle a qué medicamento es alérgico de los que no salen en la lista, pues más de 30 caracteres no nos hacen falta. ¿Vale? Indique cuál.
Aquí lo que podemos hacer es decir si queremos que se refleje o no en la ficha. Le vamos a decir que sí, que en la alerta médica. Y de tipo texto. ¿Vale? Y ya está, la añadiríamos al árbol. Y esta pregunta se la realizaríamos al paciente solo si contesta otras en la pregunta de medicamentos a los que sea alérgico. Si contesta cualquiera del resto de opciones, pues lógicamente no se la va a preguntar. Bien, ir creándolo por aquí. Eso es, Sandra. Si es alérgico, si marca penicilina y otras, como ha respondido otras en alguna de sus respuestas, le pasará a preguntarle que indique cuáles las otras a las que es alérgico. Porque la respuesta es múltiple. Ojo, cuidado con esto. Si marcamos respuesta simple y marca penicilina, no le vamos a dejar marcar otras, como es lógico. Bien, veo que lo tenemos ya. Lo que vamos a hacer ahora, porque no tiene más tipos de respuestas. Esto es tan simple como lo que acabáis de ver. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podríamos utilizar esto en la ficha del paciente. Entonces, vamos a guardar nuestro formulario y desde la ficha de cualquier paciente, voy a entrar en este mismo. Dentro de la pestaña Documentos, nuevo documento de gestiona y veis que toda la primera fila es para documentos médicos, en este caso cuestionario médico. ¿Veis? Aquí tengo el cuestionario que acabamos de crear. Y podemos imprimir el formulario. Como os decía al principio, como es para impresión, veis que me va anidando las preguntas y las que son subpreguntas las va poniendo en epígrafes en subapartados, vaya, la 1, la 1.1, la 2 y la 2.1. En papel tiene menos funcionalidad el tema de anidar preguntas, de hacer subpreguntas, porque lógicamente hay que imprimirlas todas juntas. Donde de verdad se ve esto con más utilidad es en la tableta, que no nos va a hacer una pregunta si no pasamos por la anterior. Para utilizarlo en la tableta, tendríamos que, en lugar de elegir la opción de cuestionarios, le doy demasiado rápido. La opción de cuestionarios que tenemos aquí, nos iríamos a salud sin papeles. ¿Vale? Y en salud sin papeles, que en la parte de la izquierda nos van a aparecer todos los documentos que el paciente puede firmar en tableta, pues en cuestionarios mandaríamos el cuestionario que quisiéramos que cumplimentara el paciente. Entonces, cuando ya tenemos todo lo que queremos mandarle, porque le podemos mandar más de un documento, pues yo podría mandarle ahora un consentimiento. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se configuran los consentimientos también, pues lo podría enviar al dispositivo. Bien, entonces podemos, como os digo, nuevo documento, en este caso cuestionario médico, le seleccionamos, si le damos a rellenar, nos lo va a poner aquí y lo vamos a... Esto es para el caso de que queramos rellenarlo nosotros haciéndole las preguntas al paciente. En este caso podríamos hacerlo de esa manera. Por ejemplo, y después guardar e imprimir para que el paciente en impresora ya vea su cuestionario relleno, si le doy, y simplemente tenga que firmarlo. ¿Vale? ¿Veis que aquí ya se imprime con las respuestas anotadas y solo tendría que firmarlo
si lo hubiésemos marcado para firma, ¿vale? Practicarlo un par de minutitos si queréis, le vais dando a la manita y ahora mismo estamos juntos otra vez para empezar a configurar un consentimiento informado. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar a configurar un consentimiento informado. Entonces, para ello, también desde los documentos para el paciente, en lugar de irnos a cuestionarios, nos iremos a consentimientos informados. Entonces, aquí, como veis, yo tengo cargados muchos consentimientos. Básicamente tengo todos los consentimientos del Consejo General. Para el que los quiera, se los podemos precargar en su base de datos. No lo hacemos automáticamente a todo el mundo porque hay quien no los quiere, ya tiene los suyos propios y prefiere usar los suyos, pero que sepáis que está a vuestra disposición, no tiene coste, simplemente pues, nos mandáis un correo solicitándolo y os los cargamos y ya está, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es editar este que tenía por aquí, pinchando sobre él, editar consentimiento informado. Si queréis crear uno en blanco, pues como siempre, arriba a la derecha, nuevo consentimiento, ¿vale? Yo como tengo ya este que me tenía medio preparado, entonces podemos ponerle un nombre al consentimiento, le podemos poner unas observaciones que nos sirvan de guía, podemos elegir qué tipo de consentimiento, los podemos agrupar por tipos. Esto funciona igual que el resto de seleccionables de Gestiona. Cuando escribáis uno, pues se queda guardado para elegirlo las siguientes veces, ¿vale? Y lo que os he puesto aquí es un texto que me he copiado de un documento Word que suele ser como los tiene todo aquel que no los usa desde la aplicación actualmente, en el que pues normalmente tenéis estos huecos con el subrayado para indicar que hay algo que rellenar y ya lo rellenáis vosotros a mano en el Word y luego lo imprimís para que el paciente os lo firme. Vale, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo hacer que se rellene solo, que es lo que de verdad le da potencia a esta funcionalidad. No solamente el hecho, que ya es bastante, de que podamos tenerlos dentro de la ficha del paciente a mano, sino que se rellenen solos y lo único que tengamos que hacer es imprimirlos para que el paciente los firme o mandarlos a la tableta si tenemos la firma digital activada. Si los vais a copiar desde otro documento, es importante que hagáis un paso previo. Sobre todo porque el 99% de vosotros lo vais a tener en formato o sea, en un documento de Word. El problema de Word es que tiene mucho texto oculto para las diferentes funcionalidades que ofrece, que son una barbaridad, ¿no? Un texto oculto es, por ejemplo, el que nos permite poner una negrita o el que nos permite poner una cursiva. Aunque nosotros no lo estemos viendo, por detrás el documento tiene unos códigos, ya os digo, ocultos, que al copiar y pegar aquí en un formulario que no deja de ser web, pues la página los va a interpretar mal y os va a quedar un texto muy raro. Entonces, la pregunta a partir de ahí es, bueno, ¿y cómo los copio? Vale, pues es muy sencillo. Os tenéis que abrir un bloc de notas, los que tengáis, os invito a que esto lo hagáis desde Windows. El bloc de notas es un procesador de textos gratuito que viene con Windows en todos los Windows, desde el Windows 95. Y lo copiáis de Word a ese bloc de notas y una vez que lo tenéis en el bloc de notas, lo volvéis a copiar y lo pegáis aquí. Bloc de notas es gratuito porque es muy simple, ¿vale? Y no tiene ese texto oculto del que os hablo. Y entonces cuando lo peguéis aquí ya va a venir sin el texto oculto. Y luego ya desde aquí podéis ponerle las negritas. Para ello simplemente pues podéis seleccionar un párrafo, por ejemplo, ¿veis? Y aquí tenéis la negrita, la cursiva, el subrayado, el tachado. Tenéis diferentes funcionalidades para manejar el texto. Si por ejemplo lo pongo en negrita, ¿veis? Pues se me cambia lógicamente a negrita. ¿Vale? Yo lo voy a volver a poner como estaba. A ver, ahí. ¿Vale? Y lo bueno de todo esto es, como os digo, que se pueden rellenar solas las casillas con datos que varían, con los datos del paciente o del facultativo o la fecha, fundamentalmente.
Bien, para eso yo lo que voy a hacer es quitar estas líneas y aquí, con estos desplegables de aquí arriba, vamos a añadir datos de paciente. Le vamos a añadir el nombre, voy a poner un espacio y le voy a volver a dar para marcar los apellidos. Vale, si os fijáis, aparece este texto entre llaves que lo que va a hacer es sustituir este texto de aquí por en este caso, el nombre del paciente cuando lo ejecutemos desde la ficha del paciente en concreto. O este por los apellidos, y aquí vamos a poner el DNI. ¿Veis? Aquí podemos añadir la fecha. La fecha la tenemos en otros. ¿Veis? Fecha de hoy. Y aquí el nombre de la clínica en datos de la clínica. Y luego en relación al facultativo, pues aquí ya rellenaríamos con el desplegable de los datos de facultativo, nombre, un espacio y los apellidos y el número de colegiado, pues igual, en datos del profesional, el número de colegiado. ¿Vale? Como veis, todo esto me va a permitir que después, desde la ficha del paciente, cuando yo le diga al programa que le genere este consentimiento, automáticamente todo esto se rellene solo. ¿Vale? Lo voy a dejar así para que vayáis configurando vosotros un texto y hagáis una pruebecilla, aunque sea con estas dos líneas es suficiente si lo tenéis que escribir para no entreteneros mucho, porque ya nos va a permitir practicar con los textos de lo que se llaman las macros, ¿vale? Con los datos variables del paciente, del facultativo o de la clínica. Venga, pues vamos a ello y me vais transmitiendo las dudas que os vayan surgiendo. Yo os voy a dejar el texto en pantalla para que lo podáis copiar y ahora comentamos. Voy a guardar el cuestionario y vamos a abrirlo desde la ficha del paciente. Como siempre, documentos, pestaña documentos de la ficha del paciente, nuevo documento gestiona, consentimiento informado en este caso y consentimiento ejemplo, ¿vale? Lo generamos. Como veis, al generarlo, aquí en pantalla todavía me está sacando los textos genéricos, las macros que llamamos, porque me lo está enseñando en pantalla por si quiero modificar cualquier cosa. Hay algunos consentimientos en los que, por ejemplo, podríais necesitar anotar el número de pieza, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, os lo enseñamos siempre en pantalla primero, pero aquí no necesitáis cambiar nada. Solamente en el texto, si por ejemplo, como os digo, tenéis que poner un número de pieza. Una vez que lo tenéis, veis que podemos seleccionar con qué facultativo queremos relacionar el consentimiento y crear para impresión, arriba a la derecha. Cuando lo creamos para impresión, ¿veis? Ahora ya sí ha sustituido los datos, y aquí tengo el nombre del paciente, el NIF, la fecha, el nombre de la clínica y en cuanto al facultativo, pues aquí tengo el nombre del facultativo y el colegiado, ¿vale? Lo ha rellenado el programa él solo. Esto, pues lógicamente, lo podemos usar también desde la firma digital. Si le damos a nuevo documento, salud sin papeles, pues aquí en consentimientos elegiremos el consentimiento que queremos que firme el paciente. Y tanto aquí como en el papel se pueden anidar consentimientos, enlazar. Esto es un sistema que utilizamos para que el paciente, para permitir al paciente que firme una única vez y nos sirva para varios consentimientos. Es decir, se trata de juntar todos los textos que necesitamos que firme en uno solo
para que el paciente solo tenga que firmar una vez. ¿Eh? ¿Y cómo funciona esto? Si os fijáis, yo tengo dos consentimientos que se llaman cabecera y pie. Y luego, bueno, pues todos los consentimientos como os decía, del consejo, que son los que tengo yo cargados, ¿vale? De periodoncia, elevación de seno, endodoncia, en fin, todos los consentimientos. Entonces, yo simplemente tengo que ir seleccionando los que quiero mandar a la zona de firma, que es esta zona de aquí. Por ejemplo, cabecera. A continuación, pues yo qué sé, cirugía periapical y cirugía periodontal y elevación de seno, en fin, los que yo vaya queriendo, y a continuación el pie. La cabecera y el pie básicamente lo que tienen son los datos que hay al principio y al final de todos los consentimientos. El yo fulanito de tal, con DNI tal, mayor de edad, etcétera, etcétera, sería la cabecera, y en el pie básicamente lo que viene es el final y la fecha y la firma. ¿Vale? Entonces, los he añadido todos, como veis he puesto el primero la cabecera, el último el pie. Si los quiero cambiar de sitio simplemente pinchando y arrastrando, los puedo, ¿veis?, reordenar. Y ahora, para que, si os fijáis, de momento son documentos independientes, en cada uno de ellos me dice con qué doctor firmará. Pero para que se vayan unificando en uno solo, lo único que tengo que hacer es pinchar este ochito de aquí. ¿Veis? Que ahora ya solo tengo un desplegable para el doctor, porque lo que va a hacer es juntarlos todos en uno y por tanto, lógicamente, solo puede firmar un doctor. Y con la firma digital también me permite el sistema elegir si quiero que el paciente me firme como que le entrego el consentimiento o como que me lo acepta. Paro un poquito a explicaros esta diferenciación. Como sabéis, los consentimientos informados no se pueden firmar justo antes de hacerle el tratamiento al paciente, porque el paciente podría demandarnos y alegar coacción. Entonces, a partir de eso, se nos presenta el problema de cómo demuestro con cuánta antelación le entregué el consentimiento al paciente. Bien, con la firma digital resolvemos este problema con un sistema que nosotros llamamos de doble firma, y se trata de marcar aquí si estoy entregándole al paciente el consentimiento o si me lo está aceptando. El proceso sería el siguiente. Exploramos al paciente y detectamos que hay que hacerle una exodoncia. Y le damos cita para hacer la exodoncia la semana que viene. En este momento le entregamos el consentimiento informado de exodoncia. Lo imprimimos en un papel y se lo damos. Y al sistema de firma digital lo mandamos como entrega. Y le decimos, fírmeme usted aquí como que le estoy dando el consentimiento, no como que lo acepta, sino como que se lo lleva a su casa para pensárselo. Cuando el paciente viene a la semana siguiente para hacerse su exodoncia, si el paciente me lo ha firmado, como que se lo entregué, me va a aparecer aquí como consentimientos entregados. Ahora me aparece esto vacío porque no le tengo a este paciente ningún consentimiento entregado, pero aquí aparecería el que me haya firmado como que se lo entregué el día que fuese. Entonces lo selecciono y lo vuelvo a mandar a la tableta para que me lo firme como que acepta hacerse la exodoncia. Y una vez que firma que acepta hacerse la exodoncia, lo paso al gabinete y se la hago. Esto permite que Gestiona registre hora, minuto, segundo y geolocalización en la que firmó que le entregaba el consentimiento, y hora, minuto, segundo y geolocalización en la que el paciente aceptó que le hiciera el tratamiento de exodoncia en este caso. De manera que podemos demostrar delante del juez cuánto tiempo ha pasado entre las dos fechas. Yo sé que al final os va a comer la burocracia, pero como esto es España y cada comunidad autónoma tiene legislada un tiempo distinto que tiene que pasar desde que el paciente es informado hasta que se le hace el tratamiento, y en muchas de las comunidades ese tiempo que tiene que pasar no está concretado, sino que es con la antelación suficiente, y así lo han dejado. Pues bueno, pues para intentar ayudaros hemos gestionado este sistema. Lógicamente, esto no lo podemos hacer con el papel porque no tenemos manera de demostrar cuándo se lo dimos. Esto lógicamente está implementado solamente para la firma digital. Lo que sí permite la firma digital, para la firma en papel, es unificar documentos también. Si yo le doy a nuevo documento de Gestiona, consentimiento informado,
igual, puedo mandar la cabecera, los consentimientos que me parezcan oportunos y el pie. Bueno, voy a quitarle el alemán. ¿Veis? Si pincho en alguno de ellos se van otra vez. Y cuando lo genero, Gestiona me propone un documento en el que al principio aparece la cabecera, los demás son todo cuerpos, ya no vuelven a aparecer los datos del paciente en ningún sitio, y al final tengo, ¿veis? El pie con los datos del paciente y la firma y la fecha. ¿Vale? De manera que queda todo bien ordenado, porque los cuerpos de los consentimientos, los que no son ni cabecera ni pie, no tienen los datos del inicio ni del final. ¿Vale? De manera que queda todo, cuando lo generamos para impresión, pues queda todo bien, ¿eh? No queda feo. Para la firma digital exactamente lo mismo. Aquí lo tenemos. Bien, no sé si tenéis alguna duda, si queréis practicar un poquito antes de finalizar, son las 11 ya, lo vamos a parar aquí. Os voy a dejar 5 minutitos que probéis a generar consentimientos con los que habéis creado y que os puedan generar dudas para resolverlas antes de colgar. Y nada, damos por finalizado la sesión de hoy. Como siempre os digo, mientras hacéis las prácticas, tenéis nuestros canales de redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, Cliniker con K, y ahí vamos colgando todas las preguntas y respuestas que nos vais mandando por el chat y que os vamos resolviendo, y vamos colgando los vídeos de todas las formaciones para que los tengáis a mano. También en nuestro canal de YouTube, donde estamos colgando todas. Ese os lo voy a abrir por si queréis buscarlo directamente. Y lógicamente, yo a lo que os invito es a que nos sigáis en esos canales, porque de esa manera cada vez que subimos una modificación, una actualización, una mejora, pues os vais a ser los primeros en enteraros. ¿Veis? Aquí tenéis todos los vídeos que hemos ido, de todas las formaciones que hemos ido haciendo todos los días, subidos, para que podáis ir revisándolos. Como os digo, si le dais aquí al botón de suscribirse, Gestiona os va, o sea, YouTube en este caso, o Twitter o Facebook, os van a avisar cuando hagamos una actualización. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a estas aulas de formación.